Bien, entonces, viendo la segunda diapositiva donde aparece esta imagen superpuesta sobre la fotografía del templo de Jerusalén, es una maqueta que representa, de acuerdo a la descripción de Flavio Josefo, el templo construido por Herodes el Grande. Era una explanada en la cual se encontraba un edificio principal, que es el que ustedes pueden ver ahí al centro. Si pasamos a la siguiente diapositiva, quizá ustedes pueden también ver ahí la base de lo que era el templo de Jerusalén. Y aparece entonces nuevamente en el centro este edificio grande y alrededor atrios, patios, ¿no es cierto? Cada patio tenía como cierta... estaba dedicado, designado para un tipo de persona. Entonces, para aquellos que no eran judíos, existía un atrio donde ellos podían estar ahí, pero no podían pasar, ¿no?, hacia otro lugar, ¿no?, que no fuese ese espacio físico. Existía también un atrio que estaba reservado para las mujeres, otro atrio que estaba reservado para los varones. Si ustedes incluso revisan la diapositiva número 4, ahí se van a dar cuenta cómo aparecen marcados estos patios o atrios. Y a Jesús se le vincula con una frase que es bastante particular, que suena amenazante. Él dice: ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y por lo tanto se le adjudica, ¿no?, y de acuerdo a los relatos también que aparecen, si ustedes se fijaron en la diapositiva anterior, hay unos relatos que están ahí marcados, ¿no?, en la expulsión de los mercaderes del templo. Jesús, por lo tanto, está vinculado a una acción un tanto ofensiva hacia el templo de Jerusalén. Jesús de alguna forma se enfrenta a esta institución y la cuestiona, ¿no? Y una de las cosas que parece que más cuestiona es la forma en que lucra con la fe de la gente. Hay un elemento muy particular que quizás pocas veces relevado, pero el templo, y creo que lo mencioné en una de las clases, en el templo circulaba una moneda. Y esa moneda, llamada la moneda de Tiro, era una moneda que daba vuelta, que giraba en un uso particular en el templo y cuya tarifa de cambio estaba dada y también fijada por el mismo templo, y obviamente favorecía a este. Por lo tanto, dentro del templo funcionaba un sistema económico, un microsistema económico, ajeno al de Roma, ajeno al de Israel. Y ese sistema económico financiaba de alguna manera la vida del sacerdocio y de quienes trabajaban para el templo. Por lo tanto, pareciera ser que Jesús lo que se opone o a la que se enfrenta es a aquello, ¿no?, a esa forma que la religión, particularmente la suya, lucra con respecto a la fe de la gente. Si pasamos a la diapositiva 5, ustedes se van a encontrar con otra imagen de la Jerusalén antigua, otra imagen del Valle Cedrón, o algunos olivos que también se ven ahí muy pequeños. Y después verán una serie de situaciones que se describen y que vienen a ser como los hitos que marcan este itinerario llamado la Pasión, ¿no?, la Pasión de Cristo, o también como se conoce como la Semana Santa. ¿Y qué podemos ver ahí entonces? Hay una serie de discursos y últimos conflictos que Jesús enfrenta. Vamos a ver que hay pugna, discusión, peleas con la autoridad religiosa. Por otra parte, también se va a observar que el Sanedrín, que era el Tribunal Supremo judío, toma una decisión con respecto al mensaje y la persona de Jesús y deciden eliminarlo. Y ahí aparece un personaje cuyo rol pareciera estar vinculado al desenlace de Jesús y parece como pieza clave dentro de todo esto. Es como el antagonista que aparece dentro del relato, que es Judas. Y hay que decir también que Judas dentro de los evangelios no tiene un tratamiento igualitario, ¿no? No es tratado de la misma forma. Para Marcos es alguien que entrega a Jesús, ¿no?, como que lo hace comparecer ante la gente que compone la autoridad religiosa. Para Juan es un ladrón, aunque también dice que entró Satanás en él. No hay acuerdo de la personalidad de Judas, ni siquiera en cuanto a su muerte. Para Mateo muere ahorcado, para el libro de los Hechos de los Apóstoles murió desbarrancado.
Por lo tanto, es también un personaje misterioso, ¿no? Es un personaje que de alguna forma pareciera, ¿no?, que entendió bastante bien a Jesús y por eso es que trata que Jesús comparezca ante la autoridad religiosa, ¿no?, que se enfrente a su autoridad. Y ante estos acontecimientos que seguramente, como les decía, no ocurrieron todos en un mismo día y en una semana, sino que han sido espaciados, algunos los sitúan en distintos meses. Les decía, pero no les alcancé a comentar en el video anterior, que una de las preguntas interesante que ha surgido de la investigación y que la han sabido desarrollar es por qué en una ciudad como Jerusalén, que generalmente no da palmeras, aunque ustedes ahí en la foto ven 2 palmeras, pero no son obviamente de la época de Jesús, dan tan poca palmera, como es que haya habido tanto de ello, tanto follaje para darle la bienvenida a Jesús un domingo de Ramos. Y tiene que ver porque, o la teoría en verdad, relaciona la presencia de muchas ramas para una fiesta en particular que celebran los judíos, que es la fiesta de las chozas, donde a las afueras de Jerusalén y alrededor se hacen casas, chozas, para recordar el paso por el desierto, cuando el pueblo iba camino a la tierra prometida. Pero por lo tanto algunos piensan que Jesús tiene que haber entrado justamente más bien en esa fecha, o cercana a esa fecha, para que haya existido ese recibimiento, y no en Pascua, como lo sitúa Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que puede ser que obviamente muere en Pascua, pero su llegada fue mucho antes. Pues bien, creo que también se explica así la presencia de Judas con el Sanedrín, que el Sanedrín haya tomado esa decisión y que hacia los últimos días Jesús haya decidido reunirse con los suyos en torno a una cena. Una cena que también se discute si es una cena de despedida o es una cena de Pascua. Ya me voy a referir un poquito más porque me detendré en unas imágenes que me interesa resaltar. Finalmente, después de esa cena, nuevamente aparece una mesa vinculada a la vida de Jesús, como ya lo hemos visto. Jesús pasa la noche en un huerto llamado Getsemaní, que significa molino de aceite o prensa de aceite, y es tomado preso, es detenido ahí en ese huerto, luego de haber estado en oración, de acuerdo a lo que dicen los relatos. Judas lleva a los soldados hasta allá, y de ahí lo llevan entonces a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde es juzgado. Según el relato de Juan, fue primero llevado donde Anás, que era el sumo sacerdote anterior a Caifás, y luego donde Caifás. Y una vez que los dos han sido, digamos, una vez que Jesús ha comparecido frente a ambos, toman la decisión de que tenía que ser castigado y llevado entonces al procurador romano. Lo llevan a Poncio Pilatos, quien al final da la sentencia definitiva después de torturarlo, de azotarlo y mofarse de él a través de la coronación de espinas que le hacen, una corona de espinas, perdón. Lo sentencia a la crucifixión y muere después de varias horas de estar agonizando. Y de acuerdo a los relatos, muere diciendo algunas palabras, ¿no? No hay acuerdo en cuáles son las palabras que dice en definitiva, pero hay una frase que se repite en 3 de los 4 evangelios y que es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Por lo tanto vemos también una dimensión muy humana de Jesús frente a la muerte, la desesperación, el dolor, la angustia. Bien, si pasan a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 6, van a ver 3 fotos de la última cena. Y en verdad la última cena tiene que haber ocurrido como la imagen que ven ahí. Como les decía, hay discusión sobre si es una cena de despedida o una cena a vísperas de Pascua. La mayoría se inclina hoy día a pensar que fue una cena de despedida, que después los evangelios la fusionan con la cena de Pascua para lograr resignificar también esta cena de esa noche, donde Jesús pidió ser recordado, ¿no? Además también los relatos difieren. El Evangelio de Juan nos cuenta que Jesús lava los pies de los discípulos, mientras que los evangelios sinópticos nos cuentan que parte el pan y reparte el vino. Eso no está en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan aparece la imagen de Jesús limpiando, lavando los pies a los discípulos, ciñéndose una toalla en el cuerpo, sacándose la túnica y lavándole los pies a cada uno. Y Jesús sería el que está entonces, si ustedes miran de frente,
estaría hacia la izquierda de la pantalla, sentado, ¿no? Como se ve en la foto inferior a su izquierda, eh, porque el principal se sentaba ahí. La persona principal se sentaba ahí, no se sentaba al medio. No era la escena al tipo Da Vinci, ¿no? Como se ha dibujado y pintado y representado. Por eso les quería mostrar esta imagen para que ustedes entiendan que cuando hablamos de la última cena, tiene que haber sido el estilo que los romanos habían impuesto ya, como se comía en ese entonces, que eran todos tendidos, ¿no? Sobre divanes, sobre cojines, y de ahí se observaban y miraban todos también, participaban todos en conjunto. Una discusión interesante es saber también si hubo mujeres o no en la última cena. Acuérdense que por ahí un obispo anduvo diciendo que no y le duró muy poquito la carrera. Yo creo que yo creo que sí, participaron mujeres. Porque Jesús ya había roto también bastante las reglas, ¿no? Como para empezar a privarse en ese minuto de la no participación de mujeres en la última cena. Y además que hay muchas cosas de las que están ahí, en esa mesa, que sin duda las tienen que haber preparado las discípulas. O María, la madre, ¿no? Por lo tanto, todo eso es seguramente factura de las mujeres que lo acompañaban y que además financiaban parte del ministerio de Jesús. Recuérdense, nunca se olviden, lean Lucas 8 del 1 al 3. Seguro que algunos lo vieron con los textos, ¿no? Pero recuérdenlo. Causas de la muerte de Jesús. Eh, Básicamente, nosotros podemos establecer que Jesús tiene una vida llena de conflictos. Eso lo dice la diapositiva número 7, ¿no? Tiene conflicto con la autoridad, con los discípulos, con el pueblo, con su familia. Y si uno atiende a los relatos desde el comienzo, una vida de persecución. En Mateo 2:13, el rey Herodes ya quiere matarlo cuando es un niño. Sabemos que el relato tiene más bien reviste elementos de la tradición judía que vinculan a la figura de Moisés, pero que lo vinculen también a Jesús a tan temprana edad como un peligro para los poderosos, ya de alguna manera muestra cuál va a ser su señal en la vida, ¿no? Su realidad en la vida, su lugar en la vida. Si pasan a la diapositiva número 8, ahí hay una serie de elementos que además citada referidos con la cita bíblica para que ustedes después lo puedan leer y ver con calma, de las razones que a mi juicio son las que gatillan, empujan al conflicto más poderoso que Jesús tuvo y que fue con la autoridad religiosa. Jesús desautoriza muchas de esas enseñanzas, contraviene muchas de esas prácticas, critica cómo observan el sábado, critican lo que es la pureza, cómo entienden la pureza. Además, integra a personas que están absolutamente fuera dentro de lo aceptable por esta autoridad religiosa, ¿no? Fundamentalmente los sacerdotes del templo de Jerusalén, que hace que la tensión cada vez sea mayor, ¿no? Ahora, si el problema era religioso, ¿por qué termina Jesús muriendo en una cruz? Vamos a la diapositiva número 9. ¿Por qué la pregunta además? Porque si el conflicto es religioso, Jesús debería haber muerto como mueren las personas que están vinculadas a ese tema, y no con una muerte dada por elementos que más bien revisten un carácter político. La cruz era la pena de muerte máxima dictada por el procurador romano en nombre del emperador, no la podía dar el Sanedrín, ¿no? Y era un castigo capital dado para tres tipos de criminales, ¿no? Para el esclavo que se fugaba de la casa de su amo, para el revoltoso político o para el malhechor, el asesino, el que alteraba de alguna manera la pax romana. Pero la gente ve a Jesús como un profeta y como un rabí. En ningún caso lo ven como un revolucionario político, ni tampoco como un esclavo fugitivo. Ahora, no lo ven como un revoltoso político en su itinerario primero por Galilea, pero hacia el final de sus días, y por lo visto, como lo proclama la gente cuando llega a Jerusalén, y el juicio que hacen con respecto a él, tomando incluso la participación de procurador romano, sin duda que hacia el último momento de la vida de Jesús, este ministerio, su aparición pública y su incidencia en el mundo social en el cual vivió, revistió elementos políticos, tuvo elementos políticos. Por lo tanto, acá se conjugan una serie de elementos, y una hipótesis que me parece interesante plantear es que, en vista que el Sanedrín había perdido el derecho de dar la pena de muerte, que no podía dar la pena de muerte, castigar a alguien con
eh, con la pena máxima, tiene que de alguna manera integrar o hacer que la voz del procurador se sienta y que él sea el que dictamine sentencia. Pero si le presentan a Jesús como alguien que atenta contra la ley, Pilatos le iba a decir, bueno, vean ustedes el problema, resuélvanlo ustedes. Pasemos a la siguiente diapositiva. La diapositiva número 10. ¿Qué valor jurídico e histórico tuvo el juicio hecho contra Jesús? ¿No? Ustedes ven, pues, ahí tienen un videito que lo pueden ver para hacerse una idea de las negaciones de Pedro, pero para ver un poco lo que los evangelios nos cuentan también de esa noche. Lo más probable es que el juicio a Jesús no haya sido celebrado por todo el Sanedrín. Primero porque el Sanedrín sesionaba en un espacio físico del Templo de Jerusalén. Si esta reunión se efectuó efectivamente el día previo, a las horas previas a la muerte de Jesús, es poco probable que hayan estado los sacerdotes del templo todos a disposición de una reunión en víspera de una fiesta tan importante como es la Pascua. Siempre que los relatos de los evangelios nos lleven a un tiempo cronológico de las últimas horas de Jesús con cierto grado de exactitud. Si no, estamos simplemente especulando. Pero, ¿por qué además se asevera de que no puede haber sido reunión del Sanedrín? Porque ambas situaciones se dan en la casa de, en este caso, Caifás, o en la casa de Anás, coincidiendo en su mayoría que es la casa de Caifás el lugar donde casi todos llegan a reunirse. ¿Y quiénes llegan? Lo más probable es que haya sido un grupo selecto de adversarios de Jesús. Sumos sacerdotes que estaban en contra de la idea de Jesús, la aristocracia de Jerusalén o algunos miembros de ella, algunos maestros de la ley, personas en el fondo influyentes, poderosas, que sentían que Jesús era una amenaza. Pero no pudo haber sido todo el Sanedrín, insisto, porque es evidencia que no fue en el espacio físico designado para él, y en segundo lugar, porque en vísperas de Pascua es imposible que todos los sacerdotes hayan participado de ese evento, o los 70 miembros de la junta, porque eran 70 miembros que tenían que participar. En esa fotografía ustedes se van a encontrar con un lugar que físicamente los arqueólogos lo llaman la casa de Caifás, ¿no? El sumo sacerdote vivía en ese lugar, y por ese orificio es que levantaban a los presos que caían en un calabozo. Jesús tiene que haber pasado sus últimos momentos de su vida ahí, en ese lugar. Por eso pongo esa foto en esta imagen, en esta presentación, para mostrar cómo en ese sentido el estudio del Jesús histórico releva hasta dónde llega la persona de Jesús, cuando se ve también desde su naturaleza humana, hasta qué punto su fragilidad queda al desnudo y al descubierto, ¿no? Eso es muy interesante para también, y como parte de la reflexión, ¿no? Que llega a lo más hondo, ¿no? Llega a tocar fondo, a la cárcel. Bien, y entonces finalmente, pasemos a la diapositiva número 11. Los evangelios también nos cuentan que Jesús se enfrenta a un juicio romano, y por lo tanto, si llega a la instancia del procurador, es que Jesús pasó a ser considerado peligro para Roma. Eso es innegable. Y si fue crucificado, es que entonces de alguna manera existieron razones para falsas, o de lo que como si quieran catalogar, pero existieron razones para condenarlo a esto. Y el juicio romano se ve claramente en el Evangelio de Juan, se ve muy bien detallado, ¿no? El juicio es de carácter público, se hace una acusación en privado, cuando llegan también a presentar a Jesús, según el relato, ¿no? La acusación es privada, hay derecho a la defensa, y también hay un veredicto mediante como una deliberación, un concilium. Cumple muy bien las partes que componen el juicio romano. Por lo tanto, uno podría decir que efectivamente Jesús comparece ante un juicio de ese orden, y que si bien los evangelios tratan con bastante amabilidad la figura de Pilato, no por ello está exento de responsabilidad y también de ser parte de esta intriga que la encabeza este grupo de poderosos que se opusieron a Jesús. Entonces, ¿por qué una muerte de cruz? Y así pasamos a la diapositiva 12.
Porque con una muerte indigna, de alguna manera, y aquí está el final de la hipótesis, los sacerdotes o adversarios de Jesús tratan de darle una muerte lo suficientemente indigna o ejemplar para disgregar al grupo que se había reunido en torno a él. Se transformó en una amenaza potencial para el orden establecido, para el orden religioso y político, para esa vinculación también entre el poder religioso y Roma, y transformaron sus razones más bien de orden religioso, o acentuaron los puntos políticos que también existían en su mensaje, al punto de llevarlo entonces a transformarlo en un enemigo de César. Y es entonces que Jesús muere por razones políticas, ¿no? Cuando colocan a la cabeza de la cruz eh, eh, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, están de alguna manera entonces señalando que esa muerte de este personaje es una muerte que proviene por una causa política, por hacerse llamar rey. Bien, en un último video, que yo creo que va a ser de breves minutos, voy a explicar la última diapositiva y, y también aprovecharé de despedirme de ustedes y desearles un buen fin de semestre.